Tengan todos ustedes un día maravilloso y lleno de esperanza, siempre con la expectativa, el propósito de ser cada día mejores, de acuerdo con valores trascendentales, no con los fines y propósitos que nos plantea el orden dado, que es la lógica del capital, ¿sí? Sino de acuerdo con valores trascendentales, con una realidad que está fundamentada en el ser, no en el parecer, con una realidad que debe fundamentarse en la verdad, no en la conveniencia. Feliz y maravilloso día para todos ustedes, queridos estudiantes. Una palabra de aliento y de esperanza para todos mis estudiantes que reprobaron el primer examen parcial. Una palabra de aliento, digo, en el sentido de que no pierdan las esperanzas. Para rendirnos no tenemos tiempo, ¿sí? Vamos adelante. Si fracasamos en el primer examen parcial, tenemos que mentalizarnos en el sentido que en el segundo parcial vamos a salir bien. Somos un equipo, ustedes y yo. Si usted fracasa, yo también fracaso, como su catedrático. Aunque por supuesto, ¿verdad?, que yo también no soy ingenuo, ¿sí? En el sentido de que yo sé perfectamente, después de más de 30 años de experiencia, que no necesariamente al catedrático al cual le pasan todos significa que es un buen catedrático. A lo mejor es todo lo contrario. O al revés. Tampoco yo creo de que al buen catedrático todos los estudiantes les salen reprobados. No, de ninguna manera. El buen catedrático es aquel que genera las condiciones de posibilidad reales para que en el entendimiento, que es un proyecto correlacionado docente-estudiante, en ese proceso correlacionado todos tengamos la posibilidad real de dar lo mejor de nosotros. De mi parte, como el lado de, como su catedrático, y del lado suyo, como mi muy querido estudiante. Para rendirnos no tenemos tiempo. Vamos adelante, vamos a luchar. No cometamos los errores que hemos cometido en el pasado. No me respondas con cosas bajadas del internet. Sujetate a mis clases, a mis materiales de apoyo. Si hay dudas, propuestas teóricas, etcétera, etcétera, tenés los grupos de WhatsApp. Todavía a estas alturas hay estudiantes que quieren incorporarse al proceso educativo. Bueno, yo creo que es bastante tarde, pero si la jefa del departamento se los permite y si la honorable junta directiva los aprueba, yo con el mayor de los gustos, aunque yo lo veo bastante difícil. ¿Sí? Un estudiante a estas alturas, después de haber pasado el primer examen parcial, ¿sí?, ya a 10, 11 clases, quiera comenzar su proceso, lo veo difícil, pero no lo desanimo, ¿verdad? Hable con la jefa del departamento y si ella lo aprueba y si ella lo plantea por escrito, yo con el mayor de los gustos. Estoy aquí para servir, porque el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Sí. Ya hemos visto en la sesión anterior que la cuestión del problema del conocimiento, porque realmente no es un problema, ¿verdad?, tiene que ver básicamente con tres cuestionantes fundamentales. La primera cuestionante es la cuestionante que se refiere a las condiciones de posibilidad de si realmente puede haber verdad o no puede haber verdad, que se plantea bajo la pregunta de si el sujeto tiene la capacidad o la posibilidad de poder captar o aprender la esencia de la realidad de las cosas que hay que entender, es decir, de los objetos de la realidad, en tanto que la realidad es objeto. Por favor, querido estudiante, ¿sí?, debe entender que no toda realidad es objeto. Solo aquella realidad que está en la presencia de una razón, en la correlación con una razón, ¿sí?, sin dejar de ser real o realidad, se convierte además en objeto. Entonces, la primera pregunta va por ese lado.
si el sujeto cognoscente tiene la posibilidad y la capacidad de poder captar las notas esenciales del objeto. Y en el fondo lo que se está preguntando es si puede o no puede haber verdad. ¿Sí? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es la de si es la razón o la experiencia la fuente o el fundamento de la verdad. En la correlación de conocimiento en la cual se enfrenta un sujeto cognoscente y una realidad en tanto que es objeto y que debe ser conocida, en ese enfrentamiento correlacionado sujeto-objeto, la pregunta es ¿quién pone la verdad? ¿La verdad es algo que pone la razón o la verdad es algo que pone la realidad? ¿O es algo que ponen ambas? Cuando yo conozco la verdad de la realidad y por tanto es una verdad suya, o es más bien algo que yo creo que es la realidad, pero que no necesariamente es ella, sino que es aquello que yo pienso que es. Cosa no sencilla. La pregunta por el fundamento último de la verdad, es decir, ¿quién pone la verdad en el proceso de correlación de un sujeto cognoscente con una realidad en tanto que es objeto y que puede y debe ser conocida? ¿Quién pone la verdad? La mente, la razón, el espíritu o la cosa material, o la realidad en tanto que es realidad finita. ¿Dónde está el fundamento último de la verdad? ¿Quién lo pone? Segunda pregunta. Tercera, hay que preguntarse además si en esta correlación de conocimiento en la cual se enfrenta un sujeto cognoscente con un objeto que será conocido, ¿quién determina a quién? Si en ese proceso correlacionado para construir la verdad es el sujeto el que tiene que adaptarse a la fuerza de imposición de los objetos, o más bien es el orden dado o la realidad es la que tiene que subordinarse a la fuerza de imposición de la presencia de la razón. ¿Quién determina a quién? ¿El sujeto determina al objeto o es el objeto el que determina al sujeto? Ese es el tercer problema de la teoría del conocimiento, que es la pregunta por la esencia de la verdad. La primera pregunta se refiere a la posibilidad de que pueda haber verdad, por la posibilidad del conocimiento. La segunda pregunta se refiere a cuál es la fuente del conocimiento, la razón o la realidad. Y la tercera es cuál es la esencia de la realidad. Cuando yo conozco una verdad que se refiere a algo que pone la razón, o se refiere a algo que no pone la razón, pero que ya está dada ahí. Son tres preguntas fundamentales que hay que enfrentar desde la teoría del conocimiento. El día de hoy vamos a enfrentar la primera pregunta. La primera pregunta que se refiere a si el sujeto puede o no puede conocer, aprender, captar las estructuras esenciales de la realidad en tanto que es objeto. Es decir, de la realidad en tanto que está en una correlación con la razón cognoscente. ¿Sí? ¿Puede el sujeto conocer o no puede conocer? Y frente a esta pregunta se abren por lo menos tres alternativas de respuesta. No, cinco son. Vamos a ver la propuesta del dogmatismo, es una primera propuesta. Vamos a ver la propuesta del escepticismo como una segunda propuesta. Vamos a ver también qué dice la teoría, digamos, del subjetivismo y el relativismo. Y como una cuarta propuesta veríamos la propuesta del pragmatismo. Y como una última pregunta, como una última tentativa de respuesta, bueno, en verdad que era la última a principios del siglo XX, pero yo creo que ya con la introducción del pensamiento marxista en el pensamiento filosófico habría que abrir una sexta alternativa, que es la visión de Marx, la propuesta de Marx. Pero como quinta veríamos la tesis o los planteamientos del criticismo. Y quizás como una sexta postura, a manera de síntesis, para enfrentar la primera pregunta, estaríamos examinando el pensamiento del marxismo. Del marxismo de Marx.
no del marxismo de la Unión Soviética, no del marxismo de los que dijeron, no, de Marx, de los textos de Marx, de Karl Marx, ¿sí? Una cosa es lo que él plantea y otra cosa es lo que yo creo que él plantea. Vamos a enfrentar directamente los textos de Marx, de Carlos Marx, como sexta alternativa. Bueno, el día de hoy vamos a examinar las primeras dos propuestas. La propuesta del dogmatismo y la propuesta del escepticismo, ¿verdad? Ante la pregunta de si es posible o no es posible la verdad. Inicio con las tesis fundamentales del dogmatismo en teoría del conocimiento, que intenta dar respuesta a la pregunta de si es posible que el sujeto pueda conocer el objeto. Y en la visión del dogmatismo, pues no hay ningún problema, porque para la visión dogmática, ¿sí?, que yo creería que ni siquiera no llega ni siquiera a visión filosófica, pero hay que considerarla porque es una, diría yo, casi como una visión prefilosófica, ingenua, pero hay que considerarla, ¿verdad? Para el dogmatismo, la cuestión del conocimiento no es un problema, sino que se cae en el campo de lo obvio, porque para el dogmatismo es obvio que los sujetos pues viven y existen en el ámbito de lo real dado, pues si en el ámbito de lo real dado van y compran, dan vuelto, supuestamente se entienden los unos a los otros, ¿sí? Y entonces para ellos es algo obvio, es un dato de la obviedad, pues que el conocimiento es real, ¿sí? Sin embargo, vamos a examinar un poco más a fondo el planteamiento que yo diría que ni siquiera es filosófico, sino que yo lo llamaría, pero sí, yo, como filósofo, como una especie de postura prefilosófica, pero que hay que verlo. Para el dogmatismo no hay problema alguno, porque para ellos la cuestión del conocimiento es un hecho obvio, en el sentido de que la experiencia práctica establece que siempre el sujeto conocente capta justamente los elementos esenciales del objeto. En la visión del dogmatismo, cuando la razón, cuando el sujeto conocente interactúa en forma correlacionada con la realidad en tanto que es objeto, siempre el sujeto capta las notas esenciales del objeto. No hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Tal. ¿Qué hora es? Tal. ¿Qué día será mañana? Tal. O sea, no hay duda ninguna. Así de sencillo. En la visión dogmática, cuando el sujeto conocente capta la realidad, siempre capta las notas esenciales de la cosa. Para esta visión dogmática, la cuestión del conocimiento es un asunto que cae en el campo de lo obvio, ¿verdad? Da por sentado, sin crítica ninguna, sin cuestionamiento ninguno, que la razón conocente tiene la capacidad de conocer verdaderamente la realidad y además entiende que la realidad se nos presenta siempre, en cualquier circunstancia y momento, tal cual es, ¿sí? Esta forma de ver el asunto del conocimiento conecta con aquel dicho popular que hay en El Salvador de que, ojo, muy importante de considerar que a veces en el pensamiento popular de nuestro pueblo hay filosofía o hay una dimensión filosófica, solo que ellos no lo saben. O sea, no saben lo que dicen, pero lo dicen, aún sin saber, sin conocer las implicaciones lógicas, las implicaciones cognitivas, las implicaciones filosóficas de lo que dicen, pero ¡pum!, lo sueltan, simplemente lo escupen. ¿Y qué dice nuestro pueblo? Nuestro pueblo suele decir que lo que está a la vista no quiere anteojos. ¿Y qué significa esto de que lo que está a la vista no quiere anteojos? Significa varias cosas. Significa que, de acuerdo con esta postura de tipo dogmática, porque este planteamiento popular de que lo que está a la vista no quiere anteojos, conecta con la visión dogmática de la teoría del conocimiento, ¿sí? En el sentido de que la cuestión del conocimiento no es ningún problema porque se da todos los días.
de todas formas y a toda hora, y para todo sujeto posible. Pero, ¿qué significa? Lo que está a la vista no quiere anteojos. Significa de que, en primer lugar, significa de que la razón tiene una capacidad absoluta de conocer la verdad de las cosas. Y que justamente la verdad es verdad de la realidad. No es una verdad que la razón pone, sino que la razón capta lo que está esencialmente puesto dentro de lo real. Entonces, hay una confianza absoluta en la capacidad cognitiva que tiene el sujeto para conocer la realidad. Primero. Segundo, el planteamiento dogmático de que lo que está a la vista no quiere anteojos implica también de que cuando el sujeto ve la realidad, exactamente ve justo la esencia de lo real. Y por tanto, las cosas son pues lo que me muestran que son. Y para esta visión dogmática no hay una estructura básica en la realidad, en el sentido de que es propio de la realidad estar construida por una estructura básica de esencia y apariencia. En la visión dogmática todo es esencia. Cuando yo veo las cosas, veo la verdad de las cosas. No hay una especie de ser ocultándose tras la apariencia de las cosas. Todo es esencia. Basta abrir los ojos, basta entrar en contacto con la realidad para percibir exactamente la esencia de las cosas. Todo es obvio, todo es evidente, lo que está a la vista no quiere anteojos. Las cosas se me aparecen tal como son. No hay un ser ocultándose detrás de la realidad. Entonces las cosas no están constituidas por esencia y apariencia, no, todo es esencia. Aquello que no es la apariencia, porque todo es esencia. ¿Sí? Una postura bastante ingenua, ¿verdad? Imagínense ustedes que lleváramos este caso al campo del amoroso, al campo de las relaciones sentimentales, ¿verdad? Bien complicado, ¿verdad? Porque el pobre muchacho o la pobre muchacha, si ella ingenuamente le pregunta al muchacho, mira, ¿y usted me quiere? Pues el cipote le va a decir que sí, ¿verdad? Desde el punto de vista del dogmatismo, lo que el muchacho dice es cierto, absolutamente cierto. ¿Será cierto? ¿Sí? A veces el muchacho se le declara a la muchacha y la muchacha le dice que no. Pero en el fondo la respuesta no es no. La respuesta puede ser una especie de sí disfrazado. Ellas son tan bellas, tan capaces en el manejo de la dialéctica, ¿verdad? Que te dicen que no, pero te hacen pensar que sí, ¿verdad? Y entonces vos te vas feliz. A veces cuando te dicen que no es sí, cuando te dicen que sí es no. Pero el dogmático no cree eso, el dogmático cree que si te dicen que sí, pues es sí, y si te dicen que no, pues entonces, ¿verdad? Así de sencillo. Pero esa es la visión dogmática, ¿verdad? Porque para ellos las cosas se muestran tal como son, lo que no hay es apariencia, todo es esencia. Y entonces como todo es esencia y la razón tiene la capacidad de captar el orden de las cosas en su esencialidad, entonces no hay necesidad de hacer intervenir un método de acceso a la verdad de las cosas. Y por tanto no hay necesidad de una metodología, no hay necesidad de hacer intervenir un modo de acceso, es decir, un método que es camino hacia, sino que va directamente a la esencia de las cosas. Y por tanto, si esto es así, la ciencia no es necesaria. ¿Sí? Porque la ciencia es, en el fondo, un modo sistemático, ordenado, probado de acceso a la verdad. Pero tenés necesidad de hacer intervenir un método porque la verdad o la esencia de la cosa no se te muestra de manera directa, sino que hay un ocultarse del ser tras la apariencia. Pero en la visión dogmática eso no existe. Las cosas se te muestran como son y por tanto hay una especie de correspondencia perfecta entre ser y parecer. Las cosas son exactamente lo que parecen que son. Todo es esencia. ¿De acuerdo? Es casi como una especie de visión beatífica, una situación paradisíaca, como si estuviéramos ya en el paraíso terrenal, donde no hay apariencia, todo es esencia. Entonces, todo es ser, no hay apariencia,
¿sí? Lo que no hay, digo, es apariencia. Entonces, en la visión del dogmatismo, el ser no es latente, sino que el ser es patente, porque las cosas muestran en primera instancia lo que son. Lo que no hay es apariencia. Pero dije al principio que era una visión prefilosófica, una visión ingenua de lo que es la realidad, ¿verdad? Justamente por eso yo empecé diciendo que el dogmatismo es exactamente eso. Para el dogmatismo, el ser de las cosas no sería latente, sino que sería todo lo contrario, es decir, patente. Pero, por otro lado, el dogmatismo le confiere a la inteligencia, es decir, a la razón cognoscente o cognitiva, una capacidad absoluta para poder conocer las cosas. No tienen ninguna duda de que la mente, la razón humana, tiene sobrada capacidad para conocer el orden de lo real, ¿verdad? Cosa que habría que ver si es cierto, ¿verdad? Por tanto, si el ser de lo real es patente y no latente, y además la razón tiene infinita capacidad para conocer las cosas, la conclusión lógica de ello, la conclusión lógica de esto, es que, ¿sí? Si la mente cuando conoce la verdad de la cosa, entonces, ¿qué es aquello que no habría? Lo que no habría es error. No habría manera de equivocarse. Porque cada vez que yo veo las cosas me reflejan su verdad, su esencia. Y por tanto, aquello que no sería posible es el error. ¿Sí? Por eso dije yo que la visión dogmática es una visión ingenua, que cree que estamos en una situación paradisíaca, en donde todo es perfecto, todo es esencia, no hay apariencia, y por tanto todo es verdadero, y no hay un ser que se oculte detrás de un sistema de apariencias. Aquí no se trata de que el ser es huidizo, sino que todo lo contrario, el ser es patente. Las cosas son lo que son. Me imagino yo que esto sería como el mundo soñado de los políticos, ¿verdad? Donde todo el mundo les cree, ¿verdad? ¿Sí? Los políticos han de soñar con esa realidad, ¿verdad? De que cada vez que ellos salen hablando por televisión, todo el mundo les crea, dé por cierto lo que ellos están diciendo, ¿verdad? ¿Sí? El dogmatismo estaría postulando una condición trascendental del ser humano. La condición trascendental del ser humano, de acuerdo con la visión dogmática, es que el hombre estaría condenado a ser y existir en la verdad plena de las cosas. El hombre estaría condenado a ser y existir en la verdad plena de las cosas. ¿Por qué? Porque aquello que no es posible es el error. Aquello que no es posible es la falsedad. Todo sería verdadero. Todo sería esencia. La ciencia no es posible. Bueno, realmente no es que no sería posible, sino que sería innecesaria. Porque ¿para qué vas a necesitar la ciencia si cada vez que ves la realidad estarías viendo la esencia de los fenómenos? ¿Sí? Entonces hay una absoluta, digamos, correlación entre verdad y parecer. El parecer no existe, todo sería absolutamente verdadero. Entonces, esto me lleva a la idea de que, de acuerdo con la visión dogmática de la realidad, la verdad es algo que ya posees y que estás como condenado a no poseerla. La verdad no es aquello que no tenés y como no tenés que esforzarte por tenerla. No. Es todo lo contrario. O sea, la verdad es aquello que ya tenés y no puedes no tenerla. Estás condenado a vivir en la plenitud verdadera de las cosas. En este sentido digo yo que para la visión dogmática, la verdad no es el resultado de un esfuerzo. No es resultado de un esfuerzo humano por conocer la verdad, sino que la verdad es un punto de partida, es algo que ya tenés y no puedes tener, no puedes no tener. Estás condenado a vivir en la verdad. No es resultado, sino que es justamente un punto de partida. Bueno, ya dije yo, el error para el dogmatismo, el error es inexistente porque todo sería verdadero.
la ciencia es innecesaria, ¿sí? No, para el dogmatismo no habría contradicción entre ser y parecer porque todo es esencia, ¿sí? No hay contradicción entre verdad y mentira porque todo sería verdadero. También hay un cierre de la dialéctica porque como no hay contradicción, y uno de los fundamentos esenciales de la dialéctica es la contradicción, pero como en la visión dogmática no habría contradicción, ¿sí?, entre ser y pensar, porque la razón cuando piensa, piensa la esencia de las cosas, y por tanto no habría error, no habría apariencia, no habría mentira. Entonces no hay contradicción, y si no hay contradicción no puede haber dialéctica. Y si no hay dialéctica, tampoco la realidad puede cambiar, no habría praxis, porque todo sería perfecto. Ahí donde hay praxis, como proceso humano, racional, de cambio de la realidad, sería innecesario porque todo sería absolutamente perfecto. Como digo, estamos casi en una visión beatífica, teológica, divina, en donde todo es perfecto, a la manera de una especie de paraíso terrenal, ¿vea?, donde ya todo es perfecto. Ya dije que no hay contradicción, y si no hay contradicción no hay dialéctica, y por tanto no hay praxis como esfuerzo humano de transformación de la realidad, porque aquella realidad que ya es perfecta, ¿para qué la vas a cambiar? Déjala tranquila. No hay cambio social. ¿Sí? Ahora, Immanuel Kant criticó la visión dogmática en teoría del conocimiento, y Kant decía que el dogmatismo consiste, y cito palabras de Kant, en el proceder dogmático de la razón pura, sin la crítica de su propio poder. Es decir, la crítica kantiana al sujeto conocente es que el sujeto conocente pretende conocer sin antes preguntarse por las capacidades cognitivas de su propia razón. De otro modo, el sujeto conocente se pregunta por si puede conocer la realidad, pero para resolver el problema de la pregunta de si el sujeto puede conocer la realidad, la única manera que tiene es conociendo. Es conociendo. ¿De acuerdo? Entonces es algo así como querer correr con la cola pateada. Entonces, la crítica kantiana va en el sentido de que el sujeto conocente pretende conocer la realidad sin antes haberse preguntado si tiene la capacidad para hacerlo o no, o cuáles son las condiciones de posibilidad para que la razón pueda conocer. Es el planteamiento del dogmatismo. ¿Sí? Entonces, para el dogmatismo, la cuestión del conocimiento es algo obvio, que no representa ningún problema, que siempre que el sujeto conoce la realidad, y no tiene por qué hacerse problema de ello. O sea, la postura dogmática es la postura que tiene el hombre de la cotidianidad, el hombre de la calle, el hombre que vive en el día a día, que vive exactamente en la pseudo-concreción, que para él concreto es aquello que ve y que toca, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que solo considera real aquello que puede tocar y puede percibir a través de los sentidos. Aquello que no puede pensar y no puede captar a través de los sentidos no es real, no entra dentro del campo de la realidad, ¿verdad? Cosa bastante limitada. O sea, hay muchas cosas que son mucho más reales que las cosas que tocas y que ves, pero que no puedes tocarlas y no puedes verlas. Pero el hecho de que no las puedes percibir por los sentidos no significa que no son reales. Son absolutamente reales. ¿Sí? Bien, ahora vamos a examinar brevemente la postura del escepticismo. ¿Sí? Del escepticismo, intentando enfrentar la pregunta de si el sujeto puede o no puede conocer la esencia de las cosas. En la cuestión del escepticismo,
hay un enfoque absolutamente contradictorio, totalmente lo contrario de la vía dogmática, ¿verdad? La tesis central del escepticismo consiste en la negación de la verdad, ¿sí? Como una aprehensión o como una captación del sujeto de las cualidades esenciales del objeto. Para el escepticismo, ojo, muy importante de considerar, la verdad no es posible, ¿sí? Ese es su pensamiento central. Hay, sin embargo, distintos tipos de escepticismo. Por lo menos hablaríamos de 3 tipos de escepticismo. El escepticismo lógico, que es el escepticismo filosófico, al cual le vamos a dar más tiempo. Hay un escepticismo medio o mitigado, y hay al final un tercer tipo de escepticismo, que es el escepticismo de tipo teológico. Ahora, en lo que nos vamos a detener es en el escepticismo filosófico, que es el escepticismo lógico. ¿Sí? Ajá. Bien, la tesis fundamental del pensamiento escéptico es que la verdad no es posible. Y para la visión escéptica, hablando del escepticismo lógico, que es el escepticismo fundamental, la verdad no es posible porque hay una situación de atrapamiento del sujeto dentro de su subjetividad que no le permite autotrascender para conocer todo aquello que está fuera de sí. Y por tanto hay una disolución total de toda alteridad. Alter es aquello que es lo otro o los otros y que está, por tanto, fuera del sujeto. En la visión del escepticismo lógico, la verdad no es posible porque el sujeto está atrapado en una situación de solipsismo y no puede trascender al conocimiento de la realidad en sí, sino que cada vez que él capta el orden de las cosas, ve no tanto el orden de las cosas, sino lo único que puede captar es lo que él cree que es la realidad. Estamos aquí conectando con aquel tipo de conocimiento que es el conocimiento inmanente. Cuando yo conozco mi idea de la cosa. Pero mi idea de la cosa es mía, no es de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, si cada vez que yo capto la realidad no es la realidad, sino que es lo que yo creo que ella es, ¿sí? Hay una cosa que puedo conocer, que es lo que yo creo que ella es. Pero esa verdad no es una verdad de la realidad, es una verdad del sujeto cognoscente. Y eso es lo único que puede conocer, no lo que la realidad es. Y por tanto no puede responder a la pregunta de qué es la cosa o qué es la realidad. Sino lo único que puede plantear es lo que él cree que la realidad es. Y eso es lo único que puede conocer. Y hay algo que no puede conocer. Lo que no puede conocer es lo que la realidad, ella, es decir, en sí es decir, la realidad que está fuera del sujeto. Y es más problemático todavía. Porque en la visión escéptica, aún la idea de que hay una realidad en sí que está totalmente fuera del sujeto y que hay que conocer, esa idea es un supuesto ¿de quién? Es un supuesto de la razón. Es la razón la que supone que fuera de ella hay una realidad en sí, la cual realidad en sí, ya que está fuera del sujeto, hay que conocerla. Pero al final es un supuesto de la razón. Aún eso es un supuesto de la razón. Y por tanto, en la visión del escepticismo, la verdad no es posible. O sea, la verdad no es posible como verdad de la realidad. Por tanto, la única verdad que es posible es la verdad del sujeto. Y toda verdad necesariamente tiene que ser subjetiva, que es aquello que no puede haber. Lo que no puede haber es verdad objetiva de la realidad. Y obviamente, si no puede haber verdad objetiva de la realidad, la ciencia no es posible. Recuerden ustedes que en el dogmatismo dije yo que la ciencia no es que no fuera posible, sino que es innecesaria. Porque cada vez que el sujeto ve la esencia de las cosas. Y entonces, si cada vez que veo la realidad, la esencia de las cosas, entonces ¿para qué necesito yo la ciencia? No la necesito. En cambio, en la postura del escepticismo, la ciencia no es que no sea necesaria, sino que es imposible. La ciencia es imposible como conocimiento objetivo de la realidad. Porque el sujeto, siendo sujeto, no puede tener una captación objetiva de las cosas.
Porque la única manera como el sujeto puede tener una verdad objetiva del mundo es dejando de ser lo que es. ¿Y qué es lo que es el sujeto? Pues eso, sujeto. Y por eso todos sus conocimientos necesariamente tienen que ser subjetivos. No pueden no serlo. Y la única manera que tiene el sujeto para tener un conocimiento absolutamente objetivo de la realidad es dejar de ser sujeto. ¿Puede el sujeto dejar de ser sujeto? No. El sujeto no puede, en el enfrentamiento de correlación con el orden de las cosas reales, no puede agarrar la subjetividad y decirle a la subjetividad, sentate en esta silla, por aquí espérame un momentito, ya voy a venir, voy a la realidad, ¿verdad? Espérame, ya voy a venir, subjetividad, sentate un momentito, ya voy a venir, voy a ir a la realidad, quédate aquí sentada. El sujeto cognoscente puede despojarse de su carácter de sujeto para ir a la realidad objetiva? No. Entonces, todo conocimiento necesariamente es un conocimiento subjetivo, porque es un conocimiento de la razón. Recuerden ustedes que estoy exponiendo el planteamiento de el dogmatismo. No estoy diciendo lo que yo pienso, ¿sí? Sino que estoy exponiendo las tesis fundamentales del planteamiento del escepticismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Al final, no del día de hoy, sino al final de los 5 o 6 planteamientos, voy a dar yo mi visión, pero por el momento yo estoy esforzándome por compartir con vos qué es lo que plantea la visión escéptica. Entonces, para la visión escéptica, la verdad no es posible. O sea, como verdad de la realidad, como verdad la ciencia no es posible, como verdad científica en la realidad. Recuerde usted que todo planteamiento científico tiene dos características fundamentales, ¿verdad? Que todo planteamiento científico debe tener rigor lógico y validez universal. Lo que me está diciendo el dogmatismo es que no puede haber planteamiento con validez universal. Toda verdad es una verdad relativa al sujeto que la propone. Lo que Juan dice es cierto, pero solo para Juan. ¿Sí? Entonces, tesis fundamental del escepticismo es que la verdad no existe, solo existen verdades. Y verdades relativas al sujeto que las plantea. Pero no solamente verdades relativas al sujeto, sino que verdades relativas a las circunstancias. Al sujeto y a las circunstancias. ¿De acuerdo? Pero en el fondo lo que te está diciendo la visión escéptica es que la verdad no es posible, solo son posibles verdades. ¿Sí? Recuerden ustedes el planteamiento de Protágoras, que decía que Protágoras, ¿cómo se llama? Sofista, griego, ¿sí? Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Por tanto, las cosas no son lo que son ellas. Las cosas son lo que el sujeto diga que son. El hombre es la medida de todas las cosas. No hay verdad objetiva de la realidad. ¿Sí? Pero quiero un poco adelantarme y plantear que el escepticismo, como todas las formas de negación de la verdad, caen en una autocontradicción lógica. Y quiero que a esto le ponga muchísima atención. Porque las negaciones o los esfuerzos de negación lógica de la verdad para intentar negar la verdad, tienen que afirmarla. ¿En qué consiste la autocontradicción lógica del planteamiento de que la verdad no existe? La autocontradicción lógica consiste en esto. Aquel que plantea que la verdad no existe, él, en ese mismo planteamiento de que la verdad no existe, está intentando postular una verdad. Y una verdad que, de acuerdo para el que la plantea, debe ser cierta para todo sujeto posible. Aquel que dice que la verdad no existe, él está postulando una verdad que él aspira, él quiere, él desea que lo que él está diciendo, que la verdad no existe, sea una cosa cierta para todos. Y entonces, cuando dice que la verdad no existe, está intentando postular una verdad.
¿Cuál? La verdad de que la verdad no existe. Y ahí ya cayó en autocontradicción lógica. Por tanto, la visión escéptica de la verdad no se valida por la vía lógica, ni siquiera es válida por la vía lógica, porque cae en autocontradicción lógica. ¿Ves? ¿Comprendes? Examinando yo el planteamiento del escepticismo, me doy cuenta que el esfuerzo del escéptico por negar la verdad lo obliga, sin darse cuenta él, a la afirmación de la verdad. Es decir, que la única manera de intentar negar la verdad es postulando una. ¿Sí? Sin darse cuenta. Eso es tan tonto como intentar negar la posibilidad de comer, y la única manera que haya para negar la posibilidad de comer es comiendo. Pero en el momento que comes para negar la posibilidad de comer, ya estás comiendo, estás afirmando. Los seres humanos no podemos menos que postular permanentemente absolutos en todos los campos de la existencia. Siempre estamos postulando absolutos, aunque no nos demos cuenta. Se encuentran en la calle dos amigos, dos muchachos, y entonces están comentando, no sé, lo que sea, un partido de fútbol, y el uno le va al Barça, el otro le va al Madrid, y platicando por la calle, tal vez compartiendo por ahí, digamos, alguna soda. Y entonces el uno le dice al otro, mira, la verdad es que tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. En el momento que él le dice eso, está intentando postular un absoluto. ¿Cuál absoluto? El absoluto de que la verdad es así, 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 así. Sí. Somos seres, debemos entender esto, se lo digo yo como filósofo, que no podemos no estar enraizados en el absoluto, siempre lo estamos, ya sea que nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Si nos damos cuenta, pues mejor, ¿verdad? Pero el hecho de que no te des cuenta no significa que no estás enraizado en el absoluto, no estás. Ya sea que te des cuenta, no, eso es irrelevante. ¿Sí? Entonces ya dije yo que hay una autocontracción lógica en el planteamiento de que la verdad no es posible. ¿Sí? Y entonces la visión del escepticismo estaría ya planchada. O sea, no es posible, no se puede validar por la vía lógica. ¿Sí? Lo vamos a dejar hasta ahí, queridos estudiantes, y vamos a examinar el día lunes otros enfoques que van a intentar este problema de la posibilidad del conocimiento. Ahorita solamente hemos visto el dogmatismo y el escepticismo. Faltaría ver el subjetivismo, relativismo, el pragmatismo, el criticismo y la visión marxista del problema de la realidad. ¿De acuerdo? Nos vemos el próximo día lunes, si Dios quiere. Pasen ustedes feliz día.